Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está en boca de todos y que genera bastante frustración, ¿verdad? El mercado laboral actual. ¿Por qué parece tan cuesta arriba encontrar un buen trabajo? Sobre todo, si estás empezando o buscando un cambio de aires. Para analizarlo, nos vamos a basar en un análisis en vídeo bastante detallado que explora justo esto. Tiene datos, testimonios, opiniones de expertos, de todo un poco. Nuestra misión aquí, pues, es sacar las claves, intentar entender qué está pasando de verdad y, oye, con suerte, sacar alguna perspectiva útil. Así que, venga, vamos a ello. A ver, la sensación general que hay es que la cosa está complicada, muy complicada, pero luego a veces oímos noticias económicas que pintan un cuadro más optimista, ¿no? Esa desconexión, esa especie de, bueno, de realidad paralela, es un buen punto de partida. Totalmente. Y ojo, que no es solo una sensación subjetiva, ¿eh? Hay datos detrás que lo reflejan. El material que estamos revisando menciona, por ejemplo, el informe de empleo de julio de 2024 en Estados Unidos. Hubo una desaceleración importante, ¿vale? Pero lo más llamativo fueron las revisiones a la baja de los meses anteriores, de mayo y junio. Se esfumaron más de 250.000 de empleos que se habían estimado al principio. 250.000, madre mía, eso es una barbaridad. No me extraña nada que la gente sienta que algo no cuadra. Vamos. Exacto. Una economista jefe de KPMG, Diane Swank, calificó esas revisiones de impresionantes, así, tal cual. De hecho, el ritmo de creación de empleo en 2024 hasta ese momento era el más bajo en décadas, ¿eh? Si quitamos los periodos de recesión clara, claro. Así que, bueno, esa percepción de dificultad tiene una base bastante real. Y eso se nota en la calle, en la experiencia de la gente, ¿no? La fuente que comentamos cita una encuesta de 2023, de Insight Global. Decía que de media, la gente enviaba unas 30 solicitudes para conseguir solo 4 respuestas. 30 para 4, sí. Es tremendo. Y recoge testimonios como el de una tal Jenna Jackson, de 28 años, que básicamente decía cómo puede ser que nadie encuentre trabajo, cuando oía las noticias optimistas. O Sabrina Ryan, otra persona citada, que después de 8 meses buscando hablaba de probabilidades insuperables. Uf. Es que el proceso en sí mismo se ha vuelto raro. Muy raro. Sí, el análisis lo describe casi como un casting distópico. A veces da la sensación de que importa más tu marca personal en Internet, cómo te proyectas, que tus habilidades de verdad. Totalmente. Y esa sensación extraña, como de que tienes que demostrar que no necesitas el trabajo desesperadamente para que te consideren siquiera. Justo eso. Y además es agotador. El análisis desgrana varias fases del proceso actual. Primero, el volumen. El volumen puro y duro de solicitudes. Citan datos de LifeShack, una media de más de 100 solicitudes para conseguir una sola oferta. Una. ¿Más de 100? Sí, y el tiempo medio de desempleo, según el BLS, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en julio de 2024, pues rondaba los 5 meses. Pero claro, la experiencia personal de muchísima gente sugiere que puede ser bastante más largo, ¿eh? Mucho más. 100 solicitudes para una oferta, eso es un trabajo a tiempo completo en sí mismo, vamos. Desde luego. Y luego está el primer filtro, el gran muro, el robot. Los ATS. Los sistemas de seguimiento de candidatos. Ah, los famosos ATS. Exacto. Casi todas las empresas grandes los usan y tu currículum tiene que llevar las palabras clave justas para pasar ese filtro inicial. Espera. ¿Eso significa que si no pones las palabritas exactas de la oferta, tu CV ni siquiera lo llega a ver una persona? En muchísimos casos, sí. Así de crudo. La implicación es clara. Tienes que adaptar tu CV, personalizarlo, para cada oferta a la que aplicas. ¿Para cada una? Sí. Así que si echas esas 100 solicitudes que decíamos, pues echa cuentas del tiempo que lleva eso. Es una locura. Brutal. Y encima de todo esto, parece que ahora se lleva mucho pedir trabajo gratis en los procesos. Sí, es otra tendencia que señala el análisis y que es, bueno, bastante polémica. Cada vez es más común que te pidan tareas complejas como parte de la selección. Hazme un plan de marketing, diséñame esta campaña, prográmame este proyectito. Pero sin pagarte. Claro, sin remuneración alguna. El material lo contrasta con la práctica de la propia productora del vídeo original, TFD. Ellos dicen que sí pagan por las pruebas de edición que piden, aunque sean una empresa pequeña, lo ven como una cuestión de respeto básico por el tiempo y el trabajo del candidato. Pues tiene toda la lógica del mundo, la verdad.
Y después de todo ese esfuerzo, adaptar el CV 100 veces, hacer pruebas gratis, llega el famoso ghosting. El silencio, el vacío, te dejan colgado después de todo. Un informe de Criteria Corps para 2025, que cita el análisis, indicaba que el 48% de los candidatos sufrieron ghosting por parte de las empresas el año anterior. ¿Casi la mitad? Sí, y es un aumento considerable respecto al 38% del año previo. Es súper frustrante y desmoralizador, claro. Y claro, toda esta frustración acumulada, esta sensación de estar remando contracorriente, de que el sistema parece un poco amañado. El análisis lo conecta de una forma interesante con el auge de cierto contenido online, ¿no? Como el de las stay-at-home girlfriends o las tradwives. Sí, sugiere que ante un panorama laboral tan desalentador, algunas personas, y quizá especialmente mujeres que a menudo soportan la doble carga de trabajo y hogar, pues pueden llegar a preguntarse ¿para qué tanto esfuerzo? Es una perspectiva que plantea el material original, una conexión curiosa, cuanto menos. Sí, da que pensar. Y por si fuera poco lidiar con todo eso, a veces ni siquiera tienes claro si la oferta a la que estás aplicando es real. El análisis habla de los empleos fantasma. ¿Qué es eso exactamente? Datos que en realidad no tienen intención de cubrir de forma inmediata. Un experto de Resume Genius, citado en el análisis, lo explica bastante bien. ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué sentido tiene? Pues las razones son variadas. Según un estudio de Clarify Capital de 2022, que también se menciona, un 43% de los managers admitía publicarlas para dar una imagen de que la empresa está creciendo, ¿sabes? Como marketing. Otros para motivar a sus propios empleados, en plan, mira, hay movimiento, oportunidades. Otros simplemente para tener una base de datos de candidatos por si acaso surge la necesidad más adelante. O sea que usan la oferta de empleo como una herramienta de marketing interno o externo o de recopilación de datos, a costa del tiempo y la esperanza del candidato. Exacto. O a veces, simplemente por dejadez, porque se olvidaron de quitar una oferta antigua y ahí sigue. Pasa más de lo que parece. Y Joe Petramonaco, un coach de carrera que consultan en el vídeo, añade otra razón. Sirve para tomar la temperatura del mercado laboral. ¿Cómo? Pues para ver qué tipo de talento hay disponible, qué perfiles aplican, si los salarios que tienen en mente son competitivos, recopilar información sin ningún compromiso de contratar. Vaya tela. ¿Y hay alguna forma de detectarlos? ¿Alguna pista para no perder el tiempo? El análisis da algunas ideas, sí. Hay que desconfiar si, por ejemplo, no hay una descripción muy detallada del puesto, si es muy genérica. También si la fecha de publicación es muy antigua, digamos, más de un mes a 2, o si ves la oferta en un portal de empleo, pero luego vas a la sección de Trabaja con nosotros de la web oficial de la empresa y no está. Ah, buen punto ese. Sí, y un buen truco que mencionan es mirar el perfil de LinkedIn de la empresa. ¿Existe ese puesto realmente? ¿Ha estado vacante mucho tiempo? ¿Alguien lo ocupaba y se fue hace poco? Investigar un poquito. Vale, eso es útil. Pero claro, luego están las que no son fantasmas, sino directamente estafas, fraudes. El análisis dice que han aumentado muchísimo, un 118% recientemente, y que la IA, la inteligencia artificial, está ayudando a los estafadores. ¿Cómo funcionan estas estafas? Pues el ejemplo más típico que describe el material es este. Recibes un SMS, un mensaje de texto, de un número que no conoces. Dice ser un reclutador de una empresa X, que puede ser real o inventada, y te ofrece un trabajo remoto estupendo, súper bien pagado, para el que tú no has aplicado, claro. Y ahí viene la trampa. Te piden datos personales, tu DNI, número de cuenta, o que hagas clic en un enlace sospechoso. Mucho ojo con eso, sí. ¿Qué recomienda el análisis para protegerse? ¿Qué podemos hacer? Pues se apoya en consejos de la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, pero que son aplicables en general. Primero, buscar empleo en fuentes fiables, portales de empleo reconocidos, las webs oficiales de las empresas, lo típico pero importante. Segundo, desconfiar totalmente de ofertas no solicitadas que llegan por SMS o por WhatsApp, sobre todo si incluyen enlaces raros. Vale. Tercero, investigar a fondo la empresa que supuestamente te contacta. Buscar su nombre en Internet junto a palabras como estafa, queja, opiniones, fraude, a ver qué sale. Cuarto, bloquear los números que envían spam y, si es posible, denunciar las estafas a las autoridades competentes. Mencionan webs como reportfraud.ftc.gov en Estados Unidos. Aquí tendríamos que buscar los canales adecuados. Entendido. Y lo normal, insiste el análisis, es que un reclutador serio contacte por email corporativo,
no por SMS, y que tenga un perfil público verificable, por ejemplo en LinkedIn, que puedas ver quién es. Estas estafas son peligrosas porque, como se señala, a menudo usan datos nuestros que ya circulan por ahí, redes sociales, bases de datos de empleo antiguas, filtraciones, para personalizar el mensaje y parecer más creíbles. Te llaman por tu nombre, mencionan tu sector. Claro, te hacen bajar la guardia. Pero bueno, no solo los estafadores usan la tecnología. La inteligencia artificial. La IA está cada vez más metida en los procesos de contratación de las empresas legítimas, ¿verdad? Totalmente. Es una realidad ya imparable. Una encuesta de Rhizome Now que citan indica que el 96% de los profesionales de recursos humanos ya lo usan de alguna forma. El 96%, casi todos. Sí, sobre todo para tareas como filtrar currículums automáticamente. Los argumentos a favor son la eficiencia. Un 73% dice que acelera el proceso. Y la supuesta precisión. Un 94% opina que identifica bien a los candidatos adecuados. 94% creen que identifica bien. Pero, ¿es tan sencillo? ¿Puede una IA evaluar de verdad el potencial de una persona, más allá de las palabras clave? Ahí está el gran debate. Y el análisis lo plantea claramente. Más allá de la eficiencia, surgen preguntas éticas y prácticas importantes. ¿Es la IA realmente neutral? ¿O simplemente replica los sesgos de género, de raza, de edad que ya existen en los datos con los que se entrena? Claro. El material menciona, como ejemplo, los desproporcionados recortes de empleo federal para mujeres negras en Estados Unidos, sugiriendo que los sistemas automatizados podrían perpetuar esas desigualdades, bajo un barniz de objetividad. Y la cosa va más allá del filtrado de CVs, ¿eh? El análisis habla de la IA agéntica. ¿IA agéntica? ¿Crees eso? Pues son avatares, personajes virtuales o incluso voces sin rostro generadas por IA, que ya están realizando entrevistas de selección de forma autónoma. Una entrevista hecha por un bot. Suena a ciencia ficción, pero de la inquietante. Pues ya está pasando. El vídeo recoge un testimonio de un tal Charles Whitley que describe la experiencia como deshumanizante. Incluso menciona que la IA intentaba parecer humana metiendo pausas y ums y es, lo que le pareció todavía más raro, casi como de película de terror. Madre mía. Y citan a Matthew Bidwell, un profesor de Wharton, que expresa una alarma considerable ante la idea de que la IA no solo filtre, sino que evalúe candidatos en entrevistas. Cuestiona si un modelo de lenguaje puede realmente juzgar la idoneidad, las habilidades blandas, el encaje cultural de una persona para un puesto complejo. Hay dudas importantes ahí. Todo esto nos lleva de cabeza a la gran pregunta que flota en el ambiente y que el análisis también aborda de frente. ¿Estamos viviendo una especie de apocalipsis laboral provocado por la IA? Bueno, el análisis recoge testimonios e historias que apuntan en esa dirección, sobre todo en el sector tecnológico, que es como la avanzadilla. Se habla de empresas que ya no contratan programadores junior porque dicen que la IA puede hacer esas tareas básicas de código. Dan el ejemplo de no contratar por debajo del nivel L5 de ingeniero, que ya implica varios años de experiencia previa. Los puestos de entrada desaparecen. Claro, si la IA hace lo básico. Exacto. Y un ejecutivo cuenta que su startup ahora hace con un solo científico de datos el trabajo que antes requería un equipo de 75 personas. De 75 a 1. Es un cambio radical, vamos. Sí, y genera una ansiedad tremenda, como es lógico. La propia autora del vídeo original comparte la preocupación de su marido, que trabaja en tecnología, sobre el futuro de su sector y su propia empleabilidad a medio plazo. El impacto es amplio y preocupante. Si desaparecen los puestos de nivel inicial, los de entrada, ¿cómo va a adquirir la gente joven la experiencia necesaria para poder ascender a roles más complejos que, al menos de momento, no se pueden automatizar? Se crea un cuello de botella, ¿no? Una dificultad añadida para progresar en la carrera profesional. Un círculo vicioso de inseguridad. Exacto, un círculo vicioso. Che del camarero con máster, que menciona la fuente. Parece más real que nunca. Y parte del problema, según se argumenta, es la inflación de títulos. Eso es. La inflación de credenciales. Un informe de Harvard Business School ya alertaba de esto en 2017, fíjate. Hablaba de la creciente exigencia de títulos universitarios para trabajos que antes no los necesitaban en absoluto. Daban el ejemplo de los supervisores de producción. En 2015, el 67% de las ofertas de empleo para ese puesto pedían título universitario. El 67%. Sí, pero la realidad
era que solo el 16% de las personas que ocupaban ese puesto en ese momento realmente tenían un título universitario. O sea que se pide el título más por costumbre o como un filtro fácil para recursos humanos que por una necesidad real del puesto de trabajo. Eso parece sugerir el análisis, sí, y tiene dos caras negativas. Por un lado, gente que invierte un montón de tiempo y dinero en una formación universitaria que quizá no era estrictamente imprescindible para ese trabajo concreto. Y por otro lado, que es igual o más grave, gente muy capaz, con experiencia, pero sin el título formal, que queda automáticamente excluida de oportunidades para las que estaría perfectamente cualificada. Claro, eso afecta más a ciertos colectivos, me imagino. Exacto. Afecta desproporcionadamente a minorías o a personas de entornos socioeconómicos más bajos que tienen más difícil el acceso a la universidad. Además, el análisis señala que muchos titulados universitarios acaban subempleados. Un 45% de los licenciados en Estados Unidos trabajaban en empleos que no requerían su título 10 años después de haberse graduado. Casi la mitad. Sí. Y se lamenta que se ha perdido mucho el modelo de aprender en el propio trabajo, el aprendizaje práctico tipo aprendiz de antes. Ahora parece que tienes que llegar sabiéndolo todo. Y lo más irónico de todo, a veces parecer demasiado cualificado es un problema. Que te descarten por bueno. Sí, sí. El análisis menciona ese miedo que tienen algunos managers a contratar a alguien que perciben como demasiado bueno. Piensan que se va a ir pronto a un sitio mejor en cuanto pueda, o incluso tienen miedo de que les pueda hacer sombra o aspirar a su propio puesto. Qué complicado. Totalmente. Y se habla de la situación humillante de tener que rebajar méritos en el currículum, quitar títulos o experiencia para no intimidar o no parecer sobrecualificado. O el edadismo, claro, el miedo a contratar a alguien por ser demasiado experimentado, por ser mayor. Otro filtro injusto. Es un auténtico laberinto, la verdad. Y esta mezcla de requisitos inflados por un lado y compensación insuficiente por otro, se ve de forma dramática en algunos sectores clave, ¿no? El análisis pone el ejemplo clarísimo del sector docente en Estados Unidos. Hay una fuga masiva de profesores, no quieren seguir, y una escasez enorme de personal cualificado dan una cifra tremenda, más de 411.000 puestos problemáticos vacantes o cubiertos por personal no cualificado en junio de 2025. 400.000, es una barbaridad. Una barbaridad. Y las causas que apunta el análisis son claras. Salarios bajos o estancados que no compensan el esfuerzo, una sobrecarga de trabajo brutal por la falta de personal y encima la exigencia de másters o certificaciones específicas que a menudo suponen endeudarse para poder trabajar. Un círculo vicioso de nuevo. Exacto. Y añade que algo parecido pasa también en el sector sanitario. Mucha exigencia, mucha responsabilidad y condiciones que no acompañan. Todo esto refuerza una idea clara que transmite el análisis, que conseguir el trabajo ya no es la meta final, no es la panacea. La estabilidad laboral es cada vez más frágil. Vemos despidos masivos, reestructuraciones constantes, la sombra de la IA que puede automatizar tu puesto. Sí. Y por eso el análisis recalca que poner toda nuestra identidad y nuestra autoestima en el trabajo es arriesgado. Peligroso incluso para la salud mental y para nuestra capacidad de defender nuestros propios intereses laborales. Mirando el panorama general, desde una perspectiva más amplia, el material que estamos revisando sugiere algo interesante. Dice que las cifras oficiales del mercado laboral, las que salen en las noticias, a veces se presentan de forma que ocultan la realidad más precaria que vive mucha gente. Exacto. Se argumenta que hay una especie de devaluación del trabajo humano en general, mientras que la riqueza se concentra cada vez más en menos manos. Y esto, paradójicamente, puede acabar perjudicando a la economía en su conjunto. Dan el ejemplo de cómo la falta de poder adquisitivo de la mayoría afecta a sectores como la restauración o el pequeño comercio, que viven del consumo de mucha gente, no de unos pocos multimillonarios. Claro, si la gente no tiene dinero para gastar. Pues la economía se resiente. Y esto, concluye el análisis, desgasta el tejido social, genera malestar y desigualdad. Las soluciones a gran escala, apunta la fuente, tienen que ser políticas, estructurales. Hay que luchar por mejorar las condiciones laborales, por reforzar los derechos de los trabajadores, por promover la sindicación. Citan el ejemplo de victorias sindicales recientes en Air Canada como muestra de que la acción colectiva funciona. Es una lucha de fondo. Entendido. Pero claro, mientras se pelea por esos cambios grandes que llevan tiempo,
¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día si estamos buscando trabajo ahora mismo, en este panorama tan complicado? El análisis, basándose también en consejos del coach Joe Petra Mónaco, da algunas ideas bastante prácticas. Sí, se centra en recuperar cierto control sobre la situación. Lo primero, enfocarse en lo que sí depende de nosotros. Por ejemplo, pulir el CV al máximo, formarnos en nuevas habilidades. Hoy en día hay muchísimos cursos online, certificaciones accesibles, practicar entrevistas para ganar seguridad y soltura, tomar las riendas de lo que podemos controlar. Vale, eso tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, ser muy estratégicos con las solicitudes. Lo de adaptar el CV al ATS es clave, hay que hacerlo. Usar herramientas online, mencionan JobScan, pero seguro que hay otras, para optimizar el currículum con las palabras clave exactas de cada oferta. Sin mentir, claro. Claro, sin mentir, pero destacando lo relevante. Centrarse en habilidades concretas, en resultados medibles que hayas conseguido. Es mejor enviar menos solicitudes, pero muy bien personalizadas, que cientos idénticas que van directas a la papellera del robot. Calidad sobre cantidad. Eso es. Tercero, el networking. Sigue siendo fundamental, por mucho que cambie todo. El análisis afirma que una gran parte de las contrataciones, quizás la mayoría, siguen llegando por referencias, por contactos. El enchufe de toda la vida, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser un enchufe en el mal sentido. Se trata más bien de construir una red de contactos profesionales. Usar LinkedIn activamente, participar en grupos de tu sector, conectar con antiguos compañeros de estudios o de trabajo, crear relaciones. Y no tener reparo en contactar directamente al responsable de contratación o al jefe del departamento si consigues identificarlo. Siempre de forma profesional, claro, breve y respetuosa. A veces funciona. Vale, networking activo. ¿Algo más? Más único y valioso. Por ejemplo, si sabes de análisis de datos y además sabes comunicar muy bien esos datos de forma visual o escrita, pues eres mucho más potente que alguien que solo domina una de las dos cosas. Buscar esas combinaciones. Interesante eso de apilar habilidades. ¿Y quinto punto? Quinto, y muy importante, la autoprotección. En dos niveles, financiero y mental. Financiero, intentar tener un colchón de emergencia, si es posible, aunque sea pequeño. Plantearse trabajos temporales o trabajos puente, aunque no sean lo ideal, para cubrir gastos mientras buscas algo mejor. ¿Y mental? Y mental, fundamental. Intentar activamente separar nuestra identidad y nuestra autoestima de nuestro estatus laboral. El trabajo es una parte de la vida, no toda la vida. Buscar satisfacción, sentido, validación en otras áreas, hobbies, voluntariado, relaciones personales, comunidad, lo que sea que te llene fuera del curro. Si eso es vital para no hundirse. Y por supuesto, como parte de la autoprotección, estar súper alerta para no caer en las estafas que comentábamos antes. Ojo avisor. Desde luego. Proceso de selección larguísimo, con 1000 entrevistas. Intenta darle la vuelta, aprovéchalo. Usa cada entrevista para hacer preguntas muy específicas a cada persona que te entrevista, para averiguar de verdad cómo es la cultura de la empresa, cómo es el trabajo real en el día a día, qué problemas tienen. El propio proceso, aunque sea pesado, te está dando información valiosísima para decidir si ese sitio te conviene o no. Buena táctica, sí señor. Usar el proceso a tu favor. Entonces, resumiendo un poco qué nos llevamos de toda esta exploración. Parece que el mercado laboral ha cambiado, y mucho, radicalmente. Y que esos consejos que a veces damos aquí, que pueden sonar atópico como desarrollar habilidades constantemente, intentar diversificar ingresos si se puede, depender menos del consumismo, encontrar valor y satisfacción fuera del trabajo, son ahora más importantes y relevantes que nunca, ¿no? Totalmente. El éxito ya no es solo encontrar ese trabajo perfecto y estable para toda la vida, porque eso cada vez existe menos. Se trata más bien de construir resiliencia, de buscar cierta estabilidad, la que se pueda conseguir en cada momento y sobre todo de construir un sentido de valor personal que no dependa exclusivamente de la validación de una empresa o de un título. Artificial sigue automatizando tareas, sobre todo las más rutinarias, y los títulos formales quizás pierden algo de peso por esa inflación de credenciales que comentábamos. ¿Qué habilidades se volverán todavía más valiosas? ¿Qué será lo difícil de automatizar? Pues supongo que las habilidades puramente humanas, ¿no? Exacto. La creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de adaptación, la colaboración compleja entre personas. ¿Esas habilidades genuinamente humanas no crees que serán aún más cruciales? Y la gran pregunta es,
¿Cómo podemos cultivarlas activamente, tanto dentro como fuera de un empleo tradicional? Una pregunta potente para seguir pensando, desde luego. ¿Cómo cultivar lo humano en un mundo cada vez más tecnológico? Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración tan interesante y necesaria. Esperamos que haya sido útil. Hasta la próxima.